Hola, en este video hablaremos de Dune, la nueva adaptación dirigida por Denis Villeneuve del libro de ciencia ficción del mismo nombre publicado en 1965 por el escritor Frank Herbert. Esta adaptación de la obra al cine cubre aproximadamente la primera mitad del libro, por lo que de cierta manera se encarga de sentar las bases de la narrativa para adentrar al espectador en el mundo de Dune. La historia nos lleva a un futuro lejano de la humanidad, aproximadamente 20.000 años en el futuro, en el que la raza humana se ha esparcido por el universo y formado un imperio galáctico, regido por un emperador y en el que los planetas son gobernados por casas nobles. El centro de la historia es Arrakis, un planeta desértico en el cual se obtiene la especie melange, una droga geriátrica que es el bien más preciado del universo y sin la cual los viajes espaciales no podrían realizarse, y cuyo control por las diferentes casas nobles es el punto central de la historia y el principal conflicto. Esta nueva adaptación se diferencia mucho de la realizada en 1984 por David Lynch, la cual fue muy criticada por elementos como los cambios en la narrativa y la historia original, además del hecho de intentar adaptar todo el libro en una sola película, lo cual terminó en un desastre en el que se saltaron muchos puntos importantes de la historia. La versión de Villeneuve hace un acierto al dividir el libro y adaptar solo la primera mitad del mismo, permitiendo que se integren correctamente los hechos que suceden durante esta parte y que se dejen fuera la menor cantidad de escenas posibles, con lo que esta versión se hace mucho más entendible para el espectador común. El apartado visual de la película es deslumbrante, combinando escenas normales entre personajes con tomas de gran escala para mostrar elementos como paisajes o ejércitos, además del gran trabajo que se hizo para crear una estética que combinara elementos de aspecto feudal medieval con otros de carácter futurista, para de esta manera transmitir el hecho de que, a pesar de estar ambientada en un futuro lejano, la sociedad de Dune tiene un estilo de vida cercano al de la época feudal. El diseño de producción logra mantenerse pegado a la descripción que se da en el libro de los distintos elementos tecnológicos y ambientales del universo, y al mismo tiempo diferenciarse del estilo que han llevado muchas de las películas de ciencia ficción de los últimos años, impregnando una estética cercana al brutalismo en aspectos como las naves o la arquitectura de los distintos planetas que aparecen, además de dar personalidad y diferenciación a las vestimentas de los distintos grupos que forman parte de la historia, con diseños oscuros para la casa antagonista de los Harkonnen, solemnes para la casa Atreides y misteriosos para los temibles soldados Sardaukar. Otro aspecto importante es el diseño de sonido hecho para la película, cuya composición fue hecha por el reconocido compositor de cine Hans Zimmer, el cual logra transmitir de manera excelente el ambiente y contexto de la película a través de la música, creando temas específicos para los distintos aspectos que aparecen, como por ejemplo, creando una canción específica para las Bene Gesserit, otra para los Atreides, Harkonnen y otros elementos. Una escena en la que esto tiene mucha relevancia es la escena en Salusa Secundus, donde están presentes una especie de cantos guturales que ayudan a transmitir el ambiente opresivo y oscuro del planeta. Además de esto, se logra hacer un buen uso de los silencios para agregar tensión a ciertas escenas que lo requieren, por lo que hay un balance excelente entre sonido y silencio. Un aspecto más en el que brilla la película es la elección de los actores y actrices, ya que la mayoría son bastante buenos actuando y además logran apegarse a la personalidad de los personajes en el libro. Un aspecto criticable de la película es el hecho de que se desaprovecharon algunos personajes, como Peter de Vries, el mentor del Barón Harkonnen y que en el libro tiene más trasfondo, mientras que en la película se le da poca o casi nula relevancia. Además está el factor de que se pasaron por alto algunos hechos que suceden en el libro, los cuales en realidad no son tan importantes para la narrativa, pero sirven para dar mayor contexto de algunas cosas. Vale la pena mencionar que en esta versión se le da un enorme enfoque a los personajes de Paul y Jessica, más del que tienen en el libro, lo cual hace que ciertos elementos de la narrativa sean dejados un poco de lado, de manera que para los espectadores que no hayan leído el libro puede ser algo confuso. Y por último, vale la pena mencionar que esta historia tiene ciertos paralelismos con la historia moderna de Afganistán, como la ambientación desértica, la pelea entre grupos poderosos por una materia prima sumamente preciada y que de cierta manera es usada como combustible, y por último la lucha de un pueblo nativo en contra de quienes llegan a explotar este recurso y en el proceso por lo general terminan oprimiéndolos. Y un elemento que ha sido criticado de esta nueva versión es que se eliminaron algunas referencias al Islam que había en la obra original, como por ejemplo el cambio de la palabra yihad por cruzada para referirse a una guerra santa. Por último, no queda más que decir que esta es una gran adaptación de una de las obras de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos y que marcó un legado para las obras de ciencia ficción que seguirían en el futuro.